Senado porque hoy la alta comisionada para los derechos humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, mostró sus reparos respecto a la aplicación del carné COVID-19, que como ustedes saben se va a comenzar a entregar. Según la expresidenta, con ese documento la ciudadanía podría dejar de tomar las medidas adecuadas, las de higiene y también las de distanciamiento físico. Vamos a conversar de que fue uno de los temas que surgió en esta participación virtual que tuvo la alta comisionada para los derechos humanos. Tenemos ya y vamos a generar esta conversación con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, a quien tenemos ahí a un costado de la pantalla, y también, ¿qué tal? ¿Cómo está, senador? El presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Muchísimas gracias por la comunicación. Ahí ya los tenemos. Gracias. Vamos a partir, comencemos también abriendo esta conversación, este debate, si ustedes lo quieren, preguntándoles qué les parece, obviamente, que la expresidenta y además también alta comisionada de los derechos humanos aborda un sinfín de temas que tienen que ver con la pandemia, pero también como figura, por ejemplo, plantea ciertos reparos a situaciones como es este carnet del COVID-19 en relación al alta. Senador, su opinión y después también del señor Maldonado. Primero de lo general a lo particular. La expresidenta Bachelet hablaba que la sociedad se iba a comportar de una manera distinta post pandemia, y yo comparto aquello. Ciertamente no solamente van a haber cambios geopolíticos, como está ocurriendo en la Unión Europea, con el surgimiento, por ejemplo, de las posibilidades de los Brexit italianos o españoles porque no se sienten parte de la Unión, o cuál va a ser el rol de China o Estados Unidos en este nuevo mundo que se va a construir post pandemia, sino que adicionalmente también pone de manifiesto en la necesidad en los Estados-nación y particularmente en nuestro país, cómo somos capaces de asegurar en casos de situaciones de catástrofe como esta, por supuesto, el acceso de todos y cada uno de los ciudadanos a los accesos tanto a una salud de calidad y oportuna. Y en ese contexto, preocupados porque, de acuerdo a los sistemas de modelamiento matemático, las curvas de contagio van a encontrar su pic justamente durante el mes de mayo, las primeras 2 semanas, y el sistema de salud se va a poner a prueba, se va a expresar tanto a finales de mayo como principios de junio. Esto porque adicionalmente a la curva de contagio del COVID-19 va a venir también los contagios por H1N1 y también influenza, y que va a afectar sobre todo a los grupos de riesgo. Por eso es tan importante tomar medidas. Que el mundo va a cambiar, tal como lo señala la alta comisionada de post pandemia, por supuesto que va a cambiar, y esto va a exigir poder generar cambios profundos. Temas como el teletrabajo, la teleeducación, son cambios tecnológicos que se vienen a instalar para siempre, en términos de cómo aprovechamos justamente estas tecnologías, o temas como, por ejemplo, cómo somos capaces de asegurar el acceso o impedir, por ejemplo, que frente a determinados beneficios que se han establecido en virtud de la legislación, empresas, por ejemplo, como ocurrió con Cencosud, repartan utilidades y a la vez estén sometiéndose al sistema de protección del empleo. Son temas que, por supuesto, están siendo debatidos y van a marcar también un camino. Y respecto al carné de alta, es bueno señalar que este es un carné de alta, no es un carné de inmunidad. Tanto Alemania como Inglaterra están haciendo estudios en esta dirección, como también la Organización Mundial de la Salud. Y acá hay que ser muy claro. Se va a entregar este carnet COVID-19 a aquellas personas que hayan tenido síntomas con PCR positivo y que además hayan pasado 14 días de cuarentena. Se está debatiendo justamente a nivel internacional por especialistas, epidemiólogos, que si efectivamente ellos tienen o no riesgo finalmente de volver a contraer la enfermedad o son capaces o no de contagiar. En su gran mayoría, en un porcentaje muy importante, tenemos posibilidades de asegurar, esto es lo que señala el Ministerio de Salud, acreditado por estudios hechos en Corea del Sur, que en definitiva existiría al menos un margen de 3 meses. Aun cuando estos sistemas efectivamente son controvertidos, pero ciertamente lo que busca el carnet COVID-19 es establecer un carnet de alta y no así un carnet de inmunidad como se ha establecido en algunos medios.
Ok, senador. Carlos Maldonado también lo sumamos entonces a partir de esta polémica, esta controversia que puede surgir en el carnet del COVID-19, pero también en temas que dicen relación con lo hoy anunciado, que tiene que ver con varias comunas que entran en esta cuarentena a partir del viernes, donde muchos de los alcaldes, sobre todo de oposición, han dicho que llega un poco tardía esta respuesta y sobre todo la problemática social que esto puede implicar. ¿Cómo ve también la discusión en torno a eso? Ok, bueno, buenas tardes a todas y todos, a Francisco, Ileana, al público, a los televidentes. Un agrado estar con ustedes. Mire, a ver, sobre la expresidenta Bachelet, su intervención en un seminario hoy día desde el punto de vista de la salud, estaba organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y la Rectoría de la Universidad de Chile. Evidentemente ella no solo fue 2 veces presidenta de Chile, sino que todos sabemos que antes de eso fue ministra de Salud, por lo tanto está hablando en forma muy respetuosa, muy sensata y muy prudente, digamos, ¿no? Sobre temas que conoce bien, ¿ah? Y también como alta comisionada de los derechos humanos, yo quiero señalar que he leído algunas declaraciones de ella muy relevantes. Me parece que ella muestra, digamos, bueno, la experiencia que tiene y la visión global que tiene de los asuntos públicos, ya no solo nacional, sino que internacional. Por ejemplo, manifestando su preocupación de que a propósito de la pandemia hay gobiernos en distintos lugares del planeta que están siendo, digamos, cayendo un poco en la tentación de restringir las libertades y de tener conductas más bien autoritarias, aprovechando, ¿cierto?, el temor que la pandemia justificadamente produce en la gente. También ha señalado, digamos, en otra visión complementaria de esta, la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las implicancias, digamos, en los derechos básicos de las personas, de los sectores más vulnerables, que evidentemente son los que quedan más desprotegidos, sufren más, digamos, los efectos económicos y sociales de la pandemia y también los efectos de salud. Se dice que el virus no distingue, pero yo creo que eso es una visión un poquito, digamos, aventurada, una afirmación un poquito aventurada. Es cierto que cualquier persona puede contagiarse, cualquier persona puede agravarse, pero en términos generales, finalmente, quienes tienen peores condiciones o están en mayor desventaja en cuanto a espacio para respetar, para mantener las cuarentenas, en cuanto a espacio para evitar el contagio, en cuanto a posibilidad de no salir a trabajar para no contagiarse, y en cuanto a acceso a la salud de calidad, sin duda que son los sectores más vulnerables y por lo tanto, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, son los sectores que claramente más sufren con la pandemia y que están más expuestos a sufrir las consecuencias más graves. Y en ese sentido, entronco con el segundo punto que tú señalabas, que es el tema que también lo mencionó Francisco, que es el tema de la ayuda, el apoyo, digamos, público, el apoyo del Estado hacia los sectores que están siendo golpeados más fuertemente desde el punto de vista económico por la crisis y también por las cuarentenas. Ustedes saben que cuando se establece cuarentena, bueno, la gente tiene que quedarse en la casa, salvo casos muy excepcionales que están previamente determinados. Ya sabemos que lamentablemente en su minuto la Dirección del Trabajo, como partido incluso interpusimos un recurso de protección contra ese dictamen, señaló que los empleadores quedaban liberados de la obligación de pagar la remuneración, lo cual nos pareció a nosotros una aberración. Pero bueno, ya después se dictó la Ley de Protección del Empleo y entendemos que ahora un empleador lo que hace es, si realmente tiene problemas para pagar las remuneraciones, es invocar esa legislación, acogerse a la Ley de Protección del Empleo. Ahora lo que no estaba en los cálculos y no corresponde y ha merecido un amplio rechazo es que empresas de gran tamaño con utilidades muy importantes se acojan a la Ley de Protección del Empleo para reducir drásticamente sus costos laborales y por otra parte reparten utilidades a sus accionistas. La verdad es que eso estamos todos de acuerdo, yo creo que eso es transversal, de que no tiene presentación, no tiene lógica. Esto es una ley que lo que buscaba era bajar los costos de las empresas para evitar su quiebra y evitar que los trabajadores fueran despedidos, pero no que las empresas se ahorraran dinero por un lado y lo repartieran por otro. Nos queda poco tiempo, perdón que lo interrumpa. En cuanto a la cuarentena, muy breve, perdón, en cuanto a la cuarentena, se está discutiendo el ingreso familiar de emergencia en el Parlamento. Nosotros hemos declarado hoy día como Convergencia Progresista, junto con el PPD y el PS, la necesidad de que el gobierno suba el monto que se está poniendo sobre la mesa, porque es muy difícil que la gente respete la cuarentena
si no tiene cómo sobrevivir adecuadamente mientras está en esa condición. Exacto, están esperando un monto mayor cercano a los 85.000 pesos. Nos queda poco tiempo, pero quisiera preguntarles a otra cosa que también generó harta conversación, podríamos decirlo, es que la alta comisionada habló de los liderazgos femeninos y de cómo han tenido mejores resultados en manejar esta crisis sanitaria. Está el ejemplo de Alemania, de Nueva Zelanda, de Taiwán, de Noruega, de Dinamarca, de Islandia, entre otros países, porque dice que aquí las señales que se han entregado y la determinación de las mujeres ha sido fundamental. Y esto también ha estado en la discusión en nuestro país, por ejemplo, a cuando se hablaba de nueva normalidad por parte de las autoridades, a un cierto relajamiento que se puede haber entendido por parte de la ciudadanía, de muchas señales políticas que se dieron las últimas semanas. ¿Cómo ven ustedes eso? Breve, si me permite. Dale, Francisco, yo después. Dale, no, adelante. primero señalar que efectivamente si uno compara a nivel global, tenemos 5 modelos de cómo se ha enfrentado a la crisis. Los modelos asiáticos, que como tú bien señalabas, son modelos de contención, pero que además han usado datos personales para tener mayor control de la población. Tenemos los países de Europa del Norte, tenemos los países de Europa del Sur, Italia y España, que tuvieron mayores niveles de contagio básicamente por un modelo de estructura familiar. Tenemos el modelo anglosajón, que también efectivamente generó un disparo de los contagios. Estamos hablando particularmente de Estados Unidos, el Reino Unido, y por otra parte los países latinoamericanos que tuvieron la ventaja de haber visto las medidas de contención y medidas de prevención adoptadas por cada uno de los países. En ese contexto yo diría que de alguna manera destacan algunos países que efectivamente donde hay liderazgo mujeres. Yo destaco el ejemplo de Nueva Zelanda, que es el primer país que quedó libre justamente de la pandemia, y espero mañana tengo una reunión con el presidente Piñera, donde esperamos también hacer una serie de propuestas que son muy importantes. Y si me permites 30 segundos simplemente para señalar que es urgente poder hacer un traqueo, hacer exámenes de PCR a la población especialmente vulnerable. En la Unión Europea han muerto 110.000 personas, 55.000 de los cuales eran adultos mayores, se encontraban en residencias, vale decir, en hogares de adultos mayores. Hoy día es urgente y necesario hacer exámenes de PCR a las personas que están en los más de 940 hogares de adulto mayor, como también al personal de gendarmería, que es un personal de alto riesgo, y también el personal sanitario. En la provincia de San Antonio, esto termino, 1/3 de todos los contagiados es personal de salud, y por tanto acá hay que adoptar medidas, yo diría, determinantes para entender y hacer sentir a la población que efectivamente las semanas que vienen por delante van a ser las más complejas. Que son fundamentales. Muchas gracias, senador, y sumamos entonces para finalizar las palabras del presidente del Partido Radical. Bueno, muchas gracias. Sobre el tema que tú planteabas del liderazgo femenino, efectivamente yo quisiera señalar que hay cierta evidencia de que los países que están con liderazgo femenino frente a esta pandemia han tenido buen desempeño comparativamente dentro de una circunstancia que para todos los países es un tremendo desafío y que no estaba escrito cómo enfrentarla, por supuesto. Yo creo que las mujeres son muy pragmáticas y tal vez las gobernantes femeninas tienen una cosa a su favor. Están pensando menos en la futura estatua y en el libro de historia y más en resolver pragmáticamente los problemas del día a día, como lo hacen las mujeres en su trabajo, en la familia. En el día a día yo creo que las mujeres muestran mucho pragmatismo en cuanto a buscar la solución concreta, más que sobre ideologizar el debate y pensar en cuál va a ser la lectura futura. Y eso yo creo que tal vez se nota en esa gestión de las gobernantes que han tenido buen desempeño frente a esta pandemia. Perfecto. Eso en lo concreto, y agradecer la entrevista, agradecer y saludar nuevamente a todos. Claro, un intento que por lo menos nos quedamos conformes de que resultó y que este debate virtual también o esta conversación se pudo realizar. Así que les agradezco a ambos, que estén muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.